Soy Marisa Ramos de la Universidad Complutense, que estamos colaborando con la ECID en la organización, en la puesta en marcha de esta iniciativa, junto con mi compañero Jorge Resina, también profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y que vamos a estar un poco ayudando en todo el proceso y el trabajo que vamos a celebrar entre hoy y mañana. Lo que queremos es un trabajo de reflexión, pero también muy orientado a la acción. Y en ese sentido pensamos que no podemos, extendernos en exceso en discutir sobre los diagnósticos, sino que tenemos que también dar un paso más allá a propuestas, ¿no? A propuestas de acción en torno al tema de la situación de la democracia en nuestros contextos, ¿no? Estamos en un momento en donde podemos afirmar que lo que la cooperación española ha hecho en esta materia de gobernabilidad democrática no es una improvisación. La revisión de los documentos emanados desde la agencia en los últimos 15 años pues denotan esa consistencia conceptual, epistemológica, y pues nosotros venimos a sumar a ese proceso en ese esfuerzo de ordenamiento de todas esas iniciativas. Creo es importante matizar lo regional. América Latina sí tiene el espíritu de América Latina es uno, pero los matices subregionales son importantes. Estamos enfrentados todos con una crisis de confianza. Nosotros en Perspectivas Económicas de América Latina analizamos cómo, a pesar del crecimiento y del progreso de las últimas décadas, en los países de América Latina y el Caribe tenemos una erosión fuerte, como lo ha dicho también el presidente Solís, de la confianza de la ciudadanía en los gobiernos, en las instituciones. Esto en particular lo podemos mostrar con diferentes datos. En primer lugar, hay la realidad que el crecimiento económico no ha apoyado a todos los grupos socioeconómicos por igual, y las desigualdades siguen siendo muy importantes. En segundo lugar, si vamos más allá del crecimiento económico y miramos al bienestar entendido de manera multidimensional, eso también no ha aumentado suficiente. En tercer lugar, hay nuevos desafíos que están relacionados con la transformación digital, con el cambio climático, con la gestión de la globalización, y los ciudadanos perciben que sus gobiernos no están preparados para darle respuestas a estos nuevos desafíos. En los encuentros previos se hizo un diagnóstico muy pragmático, muy destacado sobre las debilidades institucionales, las debilidades fiscales, la corrupción, la inseguridad, en tiempos que paradójicamente encuentran mucha movilización social y es un tema muy importante para observar. Pero asimismo también se encuentra mucha represión, incluso muchos ataques y asesinatos contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Y las trampas que se acaban de mencionar, específicamente la del medio ambiente, es muy interesante porque pone de relieve cómo los modelos de desarrollo existentes no solamente no son sostenibles, sino que además generan una batalla de derechos. Y eso es algo que está fragmentando toda posibilidad de pacto social. Todas las causas diagnosticadas afectan la cooperación entre actores en la región, pero esa cooperación es fundamental para solventar los problemas identificados. Entonces ahí estamos en un círculo que tenemos que pensar seriamente. El rol del Banco Mundial y del BID son fundamentales, de la acción bilateral como de la Agencia Española también, para generar capacidad institucional en organismos y redes regionales. La región está en un momento muy crítico, se han mencionado algunas cuestiones económicas agonizantes, pero también los altos niveles de pobreza, de feminización de la pobreza, los altos niveles de desigualdad, los desastres naturales, conflictos sociales, etcétera, que no solamente dejan a muchos y muchas atrás, sino que además están empujando a muchos a una migración prolongada. Simplemente quisiera resaltar un tema que me parece que está en el documento, pero creo que vale la pena resaltar, y es el tema de la relación entre la crisis de representación política y la corrupción. Básicamente aquí hemos entrado en la región, en América Latina, en un
ciclo demasiado vicioso donde la pérdida de legitimidad de las instituciones representativas ha alejado a élites y ciudadanos en general de la política, pero ha atraído a la política cada vez más a sectores con lo que llamaríamos unos intereses viciados. Y entonces lo que tenemos en la región, y esto es duro decirlo, estamos aquí en una reunión donde pues tenemos que decir las cosas, quienes mayor interés tienen en la política hoy en día son los criminales, son los únicos a los que no les importa no participar en política, porque tienen demasiado juego, y la región ha ido creciendo en una interrelación peligrosa, dañina y estructural que va más allá de la corrupción y se refleja en una creciente, llamémoslo así, criminalización de la vida política. Trabajar con organizaciones de la oposición, con organizaciones de la sociedad civil. Claro, esto pues implica buscar interlocutores. En aquella época los tuvimos con las internacionales políticas, pero hoy las internacionales políticas no juegan el papel que tuvieron en aquel periodo de las transiciones democráticas y a la salida de las dictaduras, lo que es una dificultad. Pero tenemos otra añadida, y es que venimos de un periodo de tecnocratización que hace muy difícil que nuestros instrumentos hoy puedan adaptarse a las necesidades de estas. Es decir, hace unos días me lo decía, traslado la anécdota, porque yo creo que es la anécdota reveladora. Una de estas organizaciones en Costa Rica, una fundación que está aglutinando a líderes políticos y sociales nicaragüenses exiliados, con una agenda democrática que desde luego merecería un apoyo, y cuando tiene que tener interlocución con las agendas de cooperación, se encuentra con una auténtica maraña de normas, de POAs, de indicadores, de resultados, de procedimientos, ¿no? Y cuyos proyectos, que tienen un sentido claramente político, que hay que subrayarlo, van a ser evaluados en ocasiones por comisiones, ¿no? De un carácter, insisto, tecnocrático, que difícilmente van a tener en cuenta la situación de verdadera excepción, que requiere agilidad, que requiere visión política. Y nuestros procedimientos hoy en las agencias de cooperación se adaptan muy mal, ¿no?, a esa nueva realidad. El hecho de que un país sea una dictadura, de que ello dificulte trabajar con los organismos regionales donde ese país está presente, no cierra ni mucho menos la cooperación en materia de democracia con otros actores, ¿no?, con esas redes, pero eso requerirá probablemente, ¿no?, una adaptación, una toma de conciencia de que estamos en otro momento de cooperación y que hace falta una adaptación muy seria a nuestros procedimientos, de nuestras líneas de financiación, de nuestros mecanismos. Gracias. ¿Hasta qué punto buena parte de los problemas percibidos en el diagnóstico no son resultado del avance democrático? El descontento con la democracia, la desafección con la democracia, creo yo que tiene que ver con una serie de estructuras institucionales que surgieron en las transiciones, pero han agotado su capacidad de gobernar democráticamente. Creo que el hartazgo es más con eso que con la democracia per se, porque la democracia per se es probable que la podamos reflexionar de otra manera y no necesariamente con las mismas estructuras. Coincido absolutamente que uno de los problemas de nuestro deterioro democrático tiene que ver y pasa por la ruptura de las reglas del juego, y me parece que tomar el Poder Judicial con un actor que pueda garantizar que las reglas del juego sean preservadas, pero también tomar en lupa los casos en que el Poder Judicial ha avanzado o ha distorsionado su acción para incluso con su modo de actuar interferir en las democracias. Lo contemporáneo es un tiempo inconveniente por ser excesivamente temprano o tardío. ¿Qué ha sido el deterioro de las democracias? ¿Excesivamente temprano o tardío? Dado lo escasamente preparados que estábamos para afrontarlo, da la impresión que nos llegó demasiado temprano. Pero si pensamos en los efectos que está teniendo en la región, parecería que ha sido tardío. Más allá de reflexionar acerca de si el deterioro de las democracias fue temprano o tardío, lo que todas las personas hemos visto es que puso en evidencia y agudizó situaciones críticas, unas nuevas y otras que ya existían. Por ejemplo, la inesperada crisis del COVID surgió
que fue intempestivo y fue inesperado, surgió dentro de otra pandemia, la del neoliberalismo. Yo quería plantear que más allá de hablar de convencer con narrativas a esas clases medias y esos actores a un pacto fiscal, me gustaría pensar más en convencer a esas clases medias a que vuelvan a ese pacto y a todos los que estuvieron ausentes del pacto social originario, como las mujeres, como los derechos de la naturaleza, como todos los excluidos. Pero bueno, en ese pacto social, más allá de hablar narrativas para convencerlas e incluirlas y que haya un pacto fiscal, hablar de los servicios públicos, que ese es un tema que se vincula con la educación. Es decir, no convencerlas en base a retóricas, sino en volver a incluirlas en el uso y en la utilización de los servicios públicos. Hablo de la educación, hablo de la salud, hablo de todo esto. Y una nota más, y cierro, que tiene que ver con la confianza, que es el tema que ha estado también sobrevolando en muchos de los debates. La confianza en las instituciones no es algo que aparece ahora, no es algo intempestivo. La desconfianza nunca existió en América Latina, ni social, o existe a niveles muy bajitos, ni en las instituciones. Y esto tiene que ver con algo que decía Borges, para los argentinos y que vale para todos los latinoamericanos. El Estado es una inconcebible abstracción, ¿sí? Entonces, es imposible que se confíe en algo en lo que no se ve, no se siente, y la única forma de sentir y de experimentar al Estado es con los servicios públicos. Entonces, creo que ese tema tiene que estar de nuevo sobre la mesa. Gracias. Yo quisiera referirme aquí a un punto. Hemos hablado de la desconfianza. Nosotros como PNUD, el último informe global de desarrollo humano, hacemos un análisis de las incertidumbres, porque efectivamente, como decían los presentadores, históricamente nunca se ha estado mejor, digamos, que ahora. Sin embargo, la sensación de la población de que el mundo que van a encontrarse nuestros hijos va a ser mucho peor que el que hemos tenido es enorme y es galopante, ¿no? Y tiene que ver con COVID, pero con cambio climático, con la calidad del empleo, con un sinfín de factores y por supuesto con la falta de confianza a las instituciones. Yo creo que además la línea de soberanía, prioridades nacionales es cada vez más fuerte. Eso es un éxito, yo creo, también del apoyo que como cooperación hemos dado, que haya estados, gobiernos más fuertes con ideas más claras de qué quieren, qué esperan de nosotros, pero eso nos lleva en temas sensibles como es el tema de apoyo en procesos electorales y demás, a volvernos mucho más tímidos, y yo creo que eso es algo que amerita una reflexión. Gracias. Para posicionar el punto, me parece que hablar de crisis de la democracia no está mal, al contrario, es un aspecto positivo, porque es el cuestionamiento de la democracia como la solución que pensábamos que era la apropiada para resolver el modelo de Estado que nosotros pensamos que era el acertado para ser eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de nuestro pacto original. Me parece que esa crisis de la democracia también puede tener un aspecto sumamente alarmante cuando pensamos que ciertos fenómenos que parecía que estaban superados, y hablo de aquellos regímenes que desde el exterior pueden verse como dictaduras, solo los nacionales podrán opinarlos, y que pensábamos que eran cosas que no iban a volver a pasar en nuestro continente, hoy forman parte de nuestra discusión. Y en eso pensar en la posición que en los diferentes actores del Estado nosotros jugamos, en el caso de las entidades fiscalizadoras superiores, pues lleva a nuestro propio objeto. ¿Cuál es el rol que tenemos como entidades fiscalizadoras superiores en precisamente verificar que los estados sean eficaces y eficientes y que rindan cuentas de manera apropiada y que los recursos efectivamente sirvan para aquello para lo que están planteando? Pero si existe esa percepción, es percepción de que mucho de lo que se ha avanzado no ha funcionado o nada está funcionando, nuestro propio rol como actores del Estado pues está en entredicho. Me quiero referir específicamente a la problemática de canalización de las protestas, porque ahí se señala pues que las protestas hoy van movidas por una sensación pues de agravio y se visibiliza allí a los actores tradicionalmente excluidos como, dice el documento, mujeres, LGTBI+, indígenas, afroambientalistas y jóvenes. Pienso que también ahí se dejó por fuera, como señaló la compañera, a la juventud y a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, creo pues que tenemos que trabajar en cómo vamos a incluir a estas personas en este nuevo contrato social, porque de lo contrario nosotros no avanzaremos.
Yo creo que para hacer un buen diagnóstico más allá del decálogo hay que poner un punto de partida, y de lo que oímos acá ni siquiera tenemos un consenso en lo que es la democracia. Entonces yo creo que hay que partir del concepto, recuperar qué es democracia y de la misma forma recuperar el concepto de qué es el contrato social. Aquí hemos hablado de servicios públicos, bienes públicos de calidad, cuando el origen del concepto del contrato social es el ciudadano cediendo parte de su libertad para que el Estado haga algo en compensación. Creo que sería bueno si pudiéramos aprovechar el momento para hacer una reflexión de entrada a esta reflexión, que es la época de cambio que estamos viviendo. La situación tan dramática que se está viviendo, con una desglobalización que va avanzando hacia una regionalización y el regreso, como decía muy bien el profesor Saragua, de la geopolítica, que es un elemento fundamental para nuestra región, si no, no vamos a poder entender. Hay una serie de elementos que creo que sería muy importante darnos un poquito de tiempo en algún momento, me imagino, para poner el contexto, el bosque dentro del cual después América Latina está jugando y va a jugar, cuáles son las oportunidades que se le abren, pero también cuáles son los desafíos enormes.